Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser Nicaragua, como lo estuvimos tratando en otras ocasiones. Y bueno, y nos acompaña Israel González Espinosa, él es periodista nicaragüense, se encuentra exiliado en España y nos va a estar comentando porque se han producido denuncias sobre el trato que están padeciendo los presos políticos en Nicaragua, fundamentalmente. Bueno, muchos de ellos son sacerdotes, se ha hablado de Monseñor Rolando Álvarez, entre otras figuras importantes del ámbito eclesiástico allá en Nicaragua, que han sufrido abusos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bueno, ¿cómo te encontrás, Israel? Bienvenido a Carta Política para hablar de este tema lamentable, pero bienvenido de todas formas. Muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de Carta Política en Argentina y en otras partes de América Latina. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, si pudieras introducirnos brevemente a la situación de Nicaragua para que podamos, bueno, comenzar a entender un poco qué es lo que está pasando allí en este hermano país. Brevemente, respecto a la situación de derechos humanos en Nicaragua, yo creo que todos en América Latina y en el mundo estamos claros de lo que está sucediendo en Nicaragua respecto a que es un régimen totalitario. Me atrevería a decir uno de los más represivos, una de las más represivas dictaduras que han existido en América Latina. Con creces ha superado a la dictadura de Anastasio Somoza. Y recientemente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de un comité de expertos que fue nombrado hace un año, certificó que el régimen orteguista estaba cometiendo violaciones de derechos humanos con figuras similares a las que realizó la Alemania nazi durante el periodo de Adolfo Hitler. Es decir, quitarle la nacionalidad a personas por el tema político, por ser opositores a su gobierno, encarcelamiento, censura a los medios, destierro de personas de forma obligatoria, ¿no? Por adversar al régimen y una completa falta de libertades en todo el país. Y a esto se suma, y entramos en materia, al tema de la libertad religiosa. En Nicaragua, bueno, es Semana Santa, y en Nicaragua no están permitidas hacer ningún tipo de procesiones religiosas porque el régimen considera que la gente puede salir a manifestarse usando, digamos, estas expresiones religiosas. Y el tema concerniente a los presos políticos, mira, Monseñor Rolando Álvarez fue mostrado hace una semana, semana y media, por la presión de diversos organismos de derechos humanos y por parte también de organismos de la Iglesia Católica a nivel continental, a nivel de Europa Occidental, presionando para que se diera una muestra de vida de Monseñor Rolando Álvarez. Recordemos que Monseñor Rolando Álvarez fue condenado el 10 de febrero después de una expulsión de 222 presos y presas políticas de las cárceles de Nicaragua, a quienes no solo se les desterró del país, sino también que se les declaró traidores a la patria y por eso se les revocó la nacionalidad nicaragüense. Otra arbitrariedad más, porque la constitución nicaragüense dice que cualquier nacional nacido en Nicaragua no puede ser privado de su nacionalidad. Total, de que recientemente, ayer, se hace pública una entrevista con uno de estos 7 sacerdotes que estaban con Rolando Álvarez encarcelados y denuncia una serie de torturas psicológicas que son graves. Denuncia malos tratos, interrogatorios extenuantes, denuncia que a la comida se le ponía laxante. Y para los interrogatorios extenuantes, lógicamente te entra nervio y hacía que las personas tuvieran evacuaciones de forma abundante y además que también denuncian que la comida en los primeros meses era malísima. Además que no le permitían tener ningún tipo de acceso a asistencia religiosa. Estos eran un grupo de 7 sacerdotes, curas y seminaristas que estaban con Rolando Álvarez cuando fue asaltada la curia episcopal de Matagalpa en agosto pasado. Lo recordarás tú también que estuvimos haciendo una entrevista previa y estos 7 sacerdotes, todos fueron exiliados con este grupo de 222 presos y presas políticas
en febrero de este año. Y además de eso hay una cosa que me parece sumamente preocupante y es que no solo es la tortura psicológica, ¿no? Entre las vejaciones que sufrieron y las humillaciones que padecieron está que hacer sentadillas desnudos frente a un pelotón de policías. Y esto no solo lo han sufrido también estos sacerdotes, sino también el resto de presos y presas políticas. Y también en esta misma entrevista hay algo bien interesante que me llama la atención, es que entre ellos mismos, los presos políticos curas, se fortalecían en medio de todo el ambiente represivo que existe en las cárceles, ¿no? Y es una situación bastante compleja y también este sacerdote que habla bajo condición de anonimato porque tiene miedo de que su familia pueda ser perjudicada, que todavía está en Nicaragua, dice que el régimen buscaba encarcelar y enjuiciar a Rolando Álvarez bajo la acusación de terrorismo, creando acusaciones falsas. Y otra de los métodos de tortura que me parece también sumamente preocupante es que les ofrecían la libertad a cambio de que dejaran el sacerdocio, es decir, una completa coacción de sus derechos y de sus libertades, incluso estando dentro de un proceso jurídico penal, no, y abro las comillas porque realmente estas personas estaban encarceladas por motivos políticos, por estar haciendo trabajo pastoral con la gente y no por otra razón jurídica que en una democracia, que en un espacio normal, ¿no? Se pudiera estar manifestando, ¿no? Este proceso judicial. Es francamente espantoso lo que nos comentás, Israel, es horrible. Probablemente, de hecho, esta es una de las entrevistas que más difíciles se nos van a volver seguramente. Pero bueno, en resumen, si pudieras explicar un poco, porque capaz algunos no vieron la anterior entrevista, ¿por qué se da esta comitida de la dictadura de Ortega contra los grupos, contra la Iglesia Católica y bueno, contra los demás grupos de presos políticos que me imagino que habrá? ¿De dónde viene esta represión tan brutal? Bueno, voy a hacer una especie de resumen ejecutivo. A partir de 2018 hay unas enormes protestas en el país, primero por un paquete de reformas de corte neoliberal al Instituto de Pensiones, el Instituto de Seguridad Social de Nicaragua. Estas protestas que son lideradas por personas adultas mayores y por jóvenes universitarios son ampliamente reprimidas en todo el país y la gente a partir de eso se vuelca a las calles a apoyar a los ancianos y a los estudiantes y en esa dinámica el régimen empieza a mostrar su verdadera cara represiva. Recordemos que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo están en el poder ininterrumpidamente desde el año 2007, hace más de una década. Y a través de estos años han iniciado un proceso de desmontaje de la democracia, del modelo de democracia representativa y de, digamos, todas las garantías electorales que hacía que sistemáticamente el partido oficial, el partido de Ortega y de Murillo, ganaran las elecciones y también tenían una especie de maridaje, ¿no? Una especie de compromiso con el gran empresariado nicaragüense por el cual le dijeron a los empresarios, dedíquense a hacer dinero, que nosotros nos dedicamos al tema político, y eso, digamos, también fue minando la democracia. Ahora, en 2018, la Iglesia empezó a tener un papel beligerante en la defensa de derechos humanos, no solo a través de pronunciamientos y de comunicados en el púlpito, ¿no? Sino también abriendo las iglesias para que los manifestantes se pudieran refugiar. Y no se queda solo allí, sino que la Iglesia fue mediadora en dos proyectos fallidos de diálogo nacional donde la Iglesia dejó claramente establecido de que si se quería salir de la situación de crisis en la que vivía Nicaragua, tenía que pasar por la democratización del régimen. Esto evidentemente al orteguismo no le gustó y por eso ha iniciado esta serie de ataques, primero se verbalizó esta animadversión en contra de la iglesia y luego pasaron a los hechos. Eh, Intimidación a parroquias, espionaje a sacerdotes, que eso ya también está certificado, que a los curas llega gente adepta al régimen
a grabar homilías, a escuchar lo que se está diciendo en la catequesis, el asedio a los templos, es decir, tú vas a misa, por ejemplo, en la Catedral de Matagalpa, que es la sede de Rolando Álvarez, y está rodeada de policía por un lado y por el otro tenés a gente partidaria del gobierno haciendo una especie de montaje de que tienen una feria de productos típicos, cuando en realidad están ahí para vigilar quién entra y quién sale. Y a partir del año 2018-2019 empieza una serie de agresiones, están casi hasta 150 agresiones a la libertad religiosa en Nicaragua. Y el punto culmen de esto es el encarcelamiento de Rolando Álvarez, que es un obispo que convoca a mucha gente, que era muy escuchado, que tenía muchísimo manejo de los medios de comunicación y además de eso, que tenía una predicación bastante fuerte en favor de los derechos humanos. A Rolando se le encarceló junto con estos 7 sacerdotes en agosto del año pasado y desde entonces está en prisión. Recién saliendo los 222 presos políticos desterrados hacia Estados Unidos, Rolando Álvarez fue víctima de un juicio sumario sin garantías legales o procesales ninguna y se le condenó a 27 años de prisión por traición a la patria y difusión de noticias falsas en contra del orteguismo. Y así están las cosas y llegamos a Semana Santa del año 2023 con la total prohibición de procesiones y cualquier expresión pública de fe en Nicaragua, sobre todo porque el régimen considera que la gente puede utilizar esas expresiones en la calle para hacer una demostración de fuerza y decir, nosotros estamos aquí y queremos expresar nuestra voz usando, digamos, estas procesiones, estas expresiones de fe, teniendo en cuenta también que el próximo 18 de abril se llega al 5.º aniversario de esta crisis sociopolítica que vive el país, donde no se le mira salida de momento. O sea, el régimen se ha enquistado en una huida hacia adelante y acrecentando de forma exponencial el autoritarismo en el país, que nos ha llevado incluso a decaer muchísimo en el índice democrático que elabora la revista The Economist. Estamos peor que Venezuela y con eso lo decimos todo, ¿eh? Francamente impresionante y bueno, y es terrible saber que estas cosas sigan ocurriendo en nuestro continente en pleno siglo XXI. Sabemos que hay gente bueno, que tiene una idea como más o menos preconcebida sobre la cuestión de Nicaragua. Bueno, se habla mucho en considerar que el continente está polarizado, ¿no? Entre los grupos de derecha y los grupos de izquierda, y se suele citar al eje Cuba, Venezuela, Nicaragua. Muy habitualmente se lo usa así, de hecho Nicaragua siempre hay al final. Este, y ya la cuestión no podría pasar nunca por un tema ideológico, sobre todo cuando estamos viendo lo que está ocurriendo ahora. Vos habías mencionado, creo, en otra instancia que habíamos hablado, que después hicimos un artículo, ¿no? Al respecto sobre la situación de los presos políticos, sobre los presos políticos que fueron desterrados. De hecho, creo que me habías explicado que ni siquiera existía la figura así como del delito por el que fue acusado Rolando Álvarez y que se creó después del juicio sumario. Eso era algo que vos me habías explicado. Sí, a ver, por ejemplo, el tema de Rolando Álvarez, los delitos por los cuales fue acusado él y sus compañeros, el de traición a la patria y difusión de noticias falsas, fue creado específicamente para encarcelar a cualquier tipo de persona opositora que pudiera expresar su opinión libremente acerca de la situación gubernamental. Mira, te voy a contar un dato. Recientemente, con otro grupo de compañeros, estamos intentando hacer una radio en línea partiendo de una emisora que antiguamente transmitía en el occidente de Nicaragua. Y estamos usando la misma página de Facebook, ¿no? Que tenía esa radio cuando transmitía en Nicaragua. Y mucha gente ha llamado a uno de los compañeros y le ha dicho, por favor, no digáis que están transmitiendo desde el occidente del país, porque pueden venir y nos pueden atacar todavía los que estamos aquí, ¿no? Y, por ejemplo, un programa como este, una entrevista como esta, con la que estamos haciendo, nos podría hacer merecedores de ese apelativo de traidores a la patria y difusión de noticias falsas, ¿no? También a los presos políticos, a todo este grupo de 222 presos políticos que salió en febrero de este año,
se creó esta figura de retirar la nacionalidad en cuanto embarcaban en el avión hacia Estados Unidos. Es decir, la Constitución, que es la carta fundamental, bueno, todos los que son juristas saben que la Constitución es la ley máxima dentro del ordenamiento jurídico de un país, dice que no se le puede retirar la nacionalidad a un nicaragüense, a alguien nacido en Nicaragua, ¿no? Porque privilegia el principio de la sangre, ¿no? En la legislación nicaragüense, como en muchos países de América Latina. Resulta que la Asamblea Nacional, que está controlada completamente por el régimen orteguista, elaboró en menos de 24 horas un dictamen de ley para reformar la Constitución y retirarle la nacionalidad a estas personas que provenían de diferentes ámbitos. No solo habían sacerdotes, habían empresarios, habían líderes estudiantiles, habían lideresas feministas, habían activistas de derechos humanos, estaba también incluso un banquero. Entonces, había un grupo muy grande de diversos estamentos de la sociedad que expresaba, digamos, ese grupo de oposición, ¿no? Esa oposición que se aglutina contra el orteguismo. Y la constitución en Nicaragua establece que tiene que cambiarse en 2 periodos para que sea legal una reforma. Y estos lo han hecho, bueno, es que si quisieran darle un viso de legalidad a todo lo que están haciendo, ni siquiera lo están haciendo bien. Porque han hecho las cosas de facto, luego han intentado darle un trámite legal, pero es que en realidad la vía, lo han hecho por vía de hecho, o sea, lo han hecho de facto y luego han intentado darle una legalidad maquillada que al final no se sostiene por sí misma, porque las mismas leyes que ellos han elaborado establecen cuáles son los pasos para cambiar la constitución. Una aberración Es jurídica. una aberración, es la verdad, no se puede creer lo bajo que puede llegar a caer, ¿no? Mira, Determinado yo tipo de... Mira, yo te quería comentar algo a propósito de lo que estabas diciendo, Gali, sobre la polarización, ¿no? que existe en América Latina, derechas e izquierdas. Y yo siempre lo reitero, no solo en América Latina, sino en España también, que Ujú. también está empezando a padecer estos efectos de la polarización política. Y es decir que el tema de Nicaragua no es un tema ideológico, es un tema de derechos humanos. No importa si sos de izquierda, de derecha, del centro, de arriba o de abajo. Si estás a favor de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades públicas e individuales, tenés que manifestarte en contra de un régimen como el nicaragüense, que ya no solo ataca a las personas que están, digamos, en el tema político propiamente dicho, sino que ataca a cualquier tipo de persona, institución, organización no gubernamental, a la iglesia, a cualquier persona que exprese un mínimo de disenso con el gobierno, es inmediatamente tratado de suprimir y de acallar esa voz. Yo creo que en América Latina, donde hemos padecido la triste noche de las dictaduras en los años 60, 70 y 80, yo creo que no debería existir ese doble estándar. O sea, si eres de izquierda o eres de derecha o del espectro político que quieras, tienes en primer lugar que ser un demócrata. Antes que militar en cualquier ideología política, tienes que ser un demócrata. Y yo creo que hace falta seguir motivando esa solidaridad en toda América Latina respecto a la situación de Nicaragua, pero también de Venezuela, de Cuba y también de cualquier otro país de América Latina donde se estén violando los derechos humanos, porque yo creo que somos hermanos todos en América Latina y hemos padecido casi los mismos vicios, ¿no? de la clase política y no podemos seguir haciendo esas distinciones que son más propias del siglo pasado y sobre todo gente joven, ¿no? Los jóvenes, yo creo que si queremos hacer un cambio, tenemos que cambiar primero nosotros mismos. Y esa visión pasa porque en el siglo XXI nuestra visión sea la de ampliar derechos y libertades y no la de tener los lentes de la ideología política por delante. Sí, yo coincido completamente. La verdad es para llamar a la reflexión, ¿no? Para invitar a reflexionar a cualquiera que esté dudando. Eh, Hay que defender, hay que cuidar la democracia y hay que cuidarnos a nivel regional en América Latina. Hoy es Venezuela, hoy es Nicaragua, hoy es Cuba, mañana fácilmente podríamos terminar siendo nosotros, en cualquier parte del continente, sobre todo porque también en clave regional estas cosas contagian. Estas modalidades, estos modos de ver, las polarizaciones
se distribuyen, se difunden y terminan cayendo muy mal sobre lo que es la, la democracia. Y hay que defender la democracia porque si uno defiende determinada idea, como bien dijiste, primero hay que ser demócrata, porque al que no es demócrata no le va a importar nuestra idea. Vamos a ser un enemigo a atacar. Así que, nada, para ir cerrando esto, ¿qué, qué, qué solución, qué viraje, qué se puede esperar que pase en Nicaragua a partir de ahora? ¿Se puede ver alguna luz en el horizonte? Mira, a ver, yo creo que, y esto, siempre que me preguntan lo mismo, yo siempre apelo a la resistencia que tiene el pueblo de Nicaragua respecto a los autoritarismos, ¿no? Y la diferencia, el factor diferenciador esta vez es que la gente, a pesar de que el régimen esté presionando de forma gravísima para incitar a la gente a la violencia, la gente está respondiendo con muchísimo pacifismo, ¿no? Que eso no significa pasividad, sino que desde los ámbitos donde se pueden manifestar la gente está resistiendo el autoritarismo, ya no se diga las comunidades que están en el exilio. Aquí en España, por ejemplo, donde hay una comunidad grande de nicaragüenses, la ciudad de Zaragoza, se están organizando actividades también en Madrid y en otros puntos de la geografía de España, y sé que también en Costa Rica, en San José, donde también está el grueso del exilio, se están organizando actividades en Estados Unidos y así también en otras ciudades de América Latina. Y mira, yo creo que el régimen tiene que darse cuenta de que está completamente solo. O sea, ¿quiénes lo acompañan en las votaciones en derechos humanos en Naciones Unidas? Dictaduras y regímenes de muy dudosa presentación democrática. ¿Quiénes la acompañan siempre? Cuba, Venezuela, Rusia, y ni siquiera los antiguos personas que admiraban a la revolución sandinista en los años 80 o las izquierdas de América Latina, que se han dado cuenta de que el siglo XXI pasa por el respeto a los derechos humanos, están con ellos. O sea, y hemos visto que está continuamente rechazando cualquier tipo de iniciativa de diálogo. Lo hemos visto con el Chile de Gabriel Boric, lo hemos visto con la Colombia de Gustavo Petro. México con López Obrador hizo pública también una carta cuando fueron liberados estos 222 presos políticos, donde él mostraba que había hecho algún tipo de gestión por esta gente. La misma Argentina de Alberto Fernández también intentó hacer un tipo de diálogo junto con México y el régimen lo ha rechazado. Y realmente ahí están las consecuencias, ¿no? Esta huida hacia adelante y el autoritarismo cada vez más apabullante, creciente, contra del pueblo, pero la gente yo creo que se ha dado cuenta de que esta vez el cambio, aunque dilate más, tiene que ser por vías pacíficas para que podamos tener por primera vez en 200 años una transición política hacia la democracia que no pase por la sangre y por un mayor sacrificio en coste de vidas humanas, que ya hemos tenido demasiados ciclos violentos en Nicaragua y estamos a las puertas del quinto aniversario de la crisis sociopolítica de Nicaragua y yo estoy seguro que más temprano que tarde el régimen va a caer, sobre todo porque dentro de sus propias filas ya también hay bastante incomodidad respecto a las decisiones erráticas y fuera de lugar que están tomando. Y como tú mismo decías también, no hay lugar en América Latina en el siglo XXI para este tipo de actitudes que francamente obedecen, lo decía un compatriota tuyo, obedecen más bien a la mente, a una mente desequilibrada, ¿no? Bueno, la verdad es que esperemos que se resuelva en el menor tiempo posible, esperemos que se dé ese cambio en el menor tiempo posible, que más temprano que tarde, como dijiste, veamos una Nicaragua libre, democrática, y bueno, y con respecto a los derechos humanos, que todos en nuestro amado continente podamos alcanzar esa situación de paz, de prosperidad, de progreso que todos deseamos. Bueno, le mandamos con este cierre un abrazo al pueblo de Nicaragua, a los que nos estén viendo en toda América Latina, en todo el mundo. Y con eso cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube
y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.